Muy buenas noches, amigos y amigas de Nación Digital. Les habla Henry Pablo Ríos Alborta. Estamos ya hoy a jueves. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021. Es un placer saludarles nuevamente acá en una nueva edición de Nación Digital. Hoy tenemos un programa importante, como siempre, para todos ustedes. El día de ayer teníamos una entrevista muy especial con don Luis Antezana Argueta, con quien hablábamos profundamente acerca del federalismo en Bolivia, sus posibilidades o no posibilidades, los fracasos históricos que tuvo además aquel modelo ya en el país. De todo eso hablábamos ayer en una entrevista espectacular en realidad con don Luis Antezana Argueta, y hoy vamos a tener también un contenido muy importante en nuestro programa. Las conclusiones con las cuales nos quedamos con don Luis, que en sucesivas asambleas constituyentes, asambleas nacionales en el país se intentó ya establecer el sistema federal en la propia revolución del año 1899, ¿sí? En el año 1899 en Bolivia ya hubo incluso una revolución que levantaba las banderas federales. Sin embargo, eso no pasó más allá de un intento, y es que la conformación misma, haciendo un análisis histórico y cultural de Bolivia, debido a la misma conformación es muy difícil establecer ese tipo de gobierno en el país. Bolivia tiene un componente bastante arraigado en el ayllu que decía don Bautista Saavedra. Y aprovechamos para hablar de este libro en nuestro programa, que es de libros también, el ayllu, por Bautista Saavedra, ¿no es cierto? Él hablaba aquí de la conformación moral, espiritual del poblador del altiplano boliviano, y que tiene un componente bastante centralista, además que incluso autoritario y hasta totalitario, si se quiere. De eso hablábamos también haciendo un análisis. Más allá de eso, sin embargo, llegamos a la conclusión de que no se puede ir más allá en la descentralización, y que sería simplemente un pretexto para avanzar hacia quizás el separatismo o propósitos eminentemente políticos. Ha tenido también repercusión en los últimos días una carta que envió la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Estamos hablando de Rosario Baptista Canedo, quien dirigía una carta luego de haber renunciado ya. ¿Qué está pasando en el Tribunal Supremo Electoral? Se ha dirigido en una carta intitulada Mi compromiso con Bolivia, se ha dirigido a la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista Canedo, que es además descendiente del gran tribuno Mariano Baptista Caserta, del expresidente de la República en el siglo XIX. Es descendiente directa, Rosario Baptista Canedo, cochabambina, quien dirigió una carta muy pública en realidad, ya no a la presidencia de la Asamblea Legislativa, donde tiene que ir dirigida su renuncia, sino al pueblo de Bolivia. Es una carta muy interesante, que la tenemos acá, que vamos a compartir un poco con ustedes. En esta carta, Mi compromiso con Bolivia titula, ¿verdad? Rosario Baptista hacía referencias es una carta de unas 8 hojas que nos hemos tomado el trabajo de leer en su totalidad. Hay muchas cosas ciertas en esta carta, analizándolo con detenimiento. Por ejemplo, en uno de los motivos de su renuncia, que le ha valido ya un proceso que está atendiendo ella, incluso quizá penal, que se le pueda instalar, decía lo siguiente. Por aquí podemos leer: el MAS ha dividido a las organizaciones indígenas, originarias y campesinas, impidiendo la defensa de sus derechos desde el interés de sus pueblos, sometidos una vez más al partido. Y están los temas de la consulta previa, dice. La consulta previa, libre e informada, que supervisa el órgano electoral de forma nominal y viendo pasar concesiones mineras, madereras, hidrocarburos, sin el cumplimiento de este requisito constitucional.
además de invadir sus territorios una y otra vez para entregarlos a intereses corruptos. Esta es una de las páginas de la carta de Rosario Baptista Canedo, titulada Mi compromiso con Bolivia, ¿verdad? Y en ella hace referencia a este tema que ha pasado bastante desapercibido de la consulta previa. Pero es una gran verdad. ¿Qué es la consulta previa? La consulta previa es una disposición que la propia Constitución boliviana establece como obligatoria. La Constitución en su artículo 342 establece que es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. Artículo 343. La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. La consulta previa es algo que introduce la Constitución Política del Estado de Bolivia hoy vigente. Es una novedad que tiene la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobladores, campesinos, originarios o no originarios de una comunidad determinada, donde se vaya a explotar minerales, por ejemplo, en gran escala, como lo que se hace en San Cristóbal, en Potosí, a través de esta empresa multinacional San Cristóbal, que depende de una entidad japonesa, Sumitomo. Es una transnacional japonesa, de capitales japoneses, radicada en el Japón. Y ella decía, Rosario Baptista, en esta su carta, que uno de los motivos era porque se ha decidido desterrar la consulta previa, como podemos apreciar aquí. Y están los temas de la consulta previa, libre e informada que supervise el órgano electoral de forma nominal, etc. Se ha decidido, dice en su carta, no aplicar la consulta previa cuando prevé esto la Constitución. Ha habido ya el problema del Tibnis, el año 2011, tan sonado. Se ha decidido construir una carretera por el medio, arrasando con todos los árboles y con toda la biodiversidad que existe allá, sin realizarse esta consulta previa, que los pobladores del territorio indígena, Parque Nacional Isiboru Sécure, deberían decidir de acuerdo, no es porque nos guste o no, sino porque lo establece la Constitución. Entre esos pobladores de ese territorio indígena debió haberse planteado una consulta previa que supervisa el órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, para que ellos, mediante el voto, decidan o den su parecer, mejor dicho, den su punto de vista, su parecer, si están de acuerdo en que se haga, por ejemplo, la carretera por ahí o no. Ahora, esa no es una decisión vinculante, pero sí es su punto de vista que debe ser tomado en cuenta por el gobierno central a la hora de decidir si se va a hacer la carretera o si se va a explotar, minerales o cualquier otro recurso, incluso petróleo, hidrocarburos. Hoy no existe esto. Los tribunales supremos electorales nunca han puesto en práctica esta consulta que la propia Constitución establece para explotar los hidrocarburos mismos. Actualmente hay un sinnúmero de explotación de hidrocarburos, de gas, de petróleo en diferentes comunidades, en el Chaco, en el Oriente, etc. Pero nunca se consulta a las comunidades si están de acuerdo o no. Qué interesante sería, por ejemplo, que se consulte también a los pobladores de San Cristóbal, en Potosí, si están de acuerdo en que se siga explotando de esa manera monumental, de una manera inconmensurable, que no se puede medir. Hemos tenido ocasión como nación, cuando estábamos en el semanario impreso, de ir a la frontera entre Bolivia y Potosí, en el sector de Ollagüe, en la provincia de Baroa, y hemos podido apreciar cómo salen los cilindros de plata de San Cristóbal de forma eterna e interminable por el tren que va de San Cristóbal hasta el puerto de Mejillones en Chile, actualmente. Es increíble. Tampoco ha existido una consulta previa. Eso genera un desgaste tremendo, además de connotaciones medioambientales que hoy no son ni siquiera tomadas en cuenta.
A todo esto se refería Rosario Canedo en esta su carta titulada a Mi compromiso con Bolivia, donde daba sus razones. Ella ahora está en la clandestinidad. Es una vocal de un poder público, de un órgano de poder público. Es uno de los 4 poderes del Estado, u órganos del Estado, el órgano electoral. Y ella es una magistrada de este órgano, que está ahora en la clandestinidad, no se sabe dónde está, y ha dirigido desde la clandestinidad. Decía en la última parte de esta su carta: no importa dónde estoy, decía. Así concluye esta carta de Rosario Baptista, pero que tiene tiene unas líneas un poco radicales y que llama mucho la atención también por aquí, en este último párrafo, donde ella dice lo siguiente. Acá: en estas condiciones, ni aún desde adentro se pueden corregir las cosas. Se requiere la participación responsable, activa y comprometida de la población. Es el momento de que la ciudadanía recupere su soberanía y ejerza de manera directa y legítima, respetando su diversidad, libre de presiones, extorsión y manipulación del poder gobernante, ejerciendo su derecho a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es un llamado, en realidad, a ejercer su derecho del pueblo de Bolivia, dice, a recurrir al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión que considera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso dice la ex magistrada, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista Canedo. Es una carta bastante importante, muy reveladora en muchos aspectos. Habla de denuncias concretas del año 2012, de prácticas de discriminación y de racismo, incluso en el estatuto, en la declaración de principios del movimiento al socialismo. Cada partido político que se inscriba para poder participar en elecciones ante el órgano electoral, ante el Tribunal Supremo Electoral, debe presentar como recurso indispensable su programa y su declaración de principios. Y hay una denuncia que hace por uno de estos párrafos, en sentido de que tendría elementos de racismo y de discriminación el programa del movimiento al socialismo, cuando estipula, dice, estamos leyendo, cuando estipula que solamente aquellos que sean miembros del partido pueden ejercer funciones públicas. Ella dice que denunció eso, pero nunca se le hizo caso, y que eso de alguna manera ponía en riesgo incluso la propia personería jurídica del movimiento al socialismo, porque está en contra de la ley, contra el racismo, toda forma de discriminación, y en contra de la Constitución. Ese es uno de los motivos, también dice en esta su carta titulada Mi compromiso con Bolivia, Rosario Baptista Canedo, ex magistrada del Tribunal Supremo Electoral, que es una carta de unas 8, incluso creo 10 páginas, bastante amplia, a renglón bastante seguido. Se denota que había bastante, si se quiere, una carga emocional muy fuerte en Rosario Baptista Canedo, en la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, que ya cesó en sus funciones y que renunció. Mi compromiso con Bolivia. Soy Rosario Baptista Canedo, cochabambina, nací en 1965, soy abogada y he trabajado toda mi vida en el ámbito de los derechos humanos, en especial los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas. Decidí postularme al Tribunal Supremo Electoral el año 2019 después del grave conflicto político y social ocurrido tras el proceso de elecciones generales de ese año. Nos postulamos 502 personas y después de un proceso de calificación, examen y concurso de méritos, la Asamblea Legislativa nos designó a 6 como vocales del Tribunal Supremo Electoral. Es una vocal además que ha sido elegida por la propia Asamblea Legislativa Plurinacional, que hizo una selección, ¿verdad? Es una carta que llama mucho la atención en realidad, y que, bueno, nosotros desde aquí hacemos eco que el problema del electoral en Bolivia es muy grave. Hay muchas irregularidades, hay
un manejo discrecional a la hora de poder dar personería jurídica. Por ejemplo, yo quisiera tener un partido político con algunos compañeros más, etcétera. Pero el Tribunal Supremo Electoral es el árbitro y ha rechazado muchos partidos, agrupaciones que han querido postularse por diversos motivos. Además de que el movimiento al socialismo, el MAS, modificó la ley electoral e hizo prácticamente imposible que se funden nuevos partidos en Bolivia. Y eso va contra todo principio democrático. ¿Y por qué digo esto? La ley electoral debe revisarse. Debe revisarse. Establece, por ejemplo, el requisito que no existía antes de tener un mínimo de firmas del 2% de todo el padrón total, lo que equivale a cerca a unos 100 millones de firmas, y que todas estas deben ser notariadas, lo cual importa un gasto de dinero también muy importante, porque cuestan las notarías públicas y tienen tarifas bastante que no son precisamente muy para el pueblo. Todos lo sabemos, los que van a las notarías, a los registros, a las notarías de fe pública, ¿verdad? Entonces pide que deben reunir cualquier agrupación que quiera tener personería jurídica alrededor cerca a 100 millones de firmas en cuadernos, en libros, todos notariados, ¿verdad? Luego establece, elimina el financiamiento a los partidos políticos, que había un fondo de financiamiento en beneficio de la democracia, porque es un ejercicio sano en el que aparezcan nuevos partidos políticos. Todo esto se tiró por el piso en la nueva ley electoral que promulgó el gobierno del presidente Evo Morales, ¿verdad? Y que hay una serie de irregularidades. Es un tema muy delicado que desde Nación Digital queremos tocar y queremos llamar a la reflexión. Queremos llamar a la reflexión, pero con conocimiento, con una reflexión histórica, jurídica, y nosotros tenemos acá esta joyita, por ejemplo, Derecho Electoral Boliviano, por don Ormando Bacadíez, este gran parlamentario que tuvo Bolivia, que fue quien promulgó la ley de hidrocarburos el año 2005, esta ley revolucionaria, que es en realidad la que crea Ormando Bacadíez, la que crea el impuesto directo a los hidrocarburos, y que es la razón principal en realidad de la bonanza económica que hubo en Bolivia en los últimos años, del mayor ingreso por concepto de exportación de gas natural, porque se crea un 32% de impuesto adicional que deben pagar todas las empresas que hoy mismo siguen operando. Repsol YPF, Repsol YPF de Argentina, Petrobras del Brasil, hay otra que se llama, muchas transnacionales que siguen operando en el país, y que todas ellas deben pagar un nuevo impuesto del 32%. Eso fue lo que hizo que haya más plata en Bolivia, como hasta para despilfarrar en un segundo aguinaldo, en un doble aguinaldo, o medidas bastante superfluas. En este libro, Derecho Electoral Boliviano, don Ormando Bacadíez hace una referencia y una recopilación de todas las leyes y decretos sobre que regían el tema electoral en el país. Y tiene reflexiones muy importantes que son del caso leer y que vamos a dar lectura aquí. Es una joya bibliográfica. El Derecho Electoral Boliviano por Ormando. Es una rareza bibliográfica. Nosotros tenemos la gran virtud de tener rarezas bibliográficas aquí en Nación Digital. Don Ormando Bacadíez hace reflexiones profundas acerca del tema electoral en el país, que hoy deben ser tomadas en cuenta y que vamos a dar lectura aquí, sin embargo, en el sector del libro del día, que llega gracias a el Café de la Nación, que siempre me hacen llegar. Acá tengo un rico café capuchino que voy a permitirme degustar. El Café de la Nación o Coffee and Books está en Oruro, es una librería y café donde van a poder encontrar además este libro y libros como de este calibre. Está ubicado en Oruro, en la avenida Villarroel, número 451, entre Potosí y Pagador. En la avenida Villarroel, entre Potosí y Pagador, está la librería Café Nación,
donde van a poder degustar variedad de cafés como espresso, cappuccino, café latte, descafeinado, además de una colección de libros nacionales e internacionales, antiguos, modernos y actuales de primer nivel y libros descatalogados. El horario de atención es de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía y de 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche de lunes a viernes. Los sábados se atiende desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Nación Librería Café, que con el gentil auspicio de él ingresamos al sector del libro del día. Don Armando Bacadíez hace las siguientes reflexiones acerca del valor que tienen los procesos electorales. En Bolivia tenemos una especie de trauma con los procesos electorales que están viciados de irregularidades, de múltiples, como hubo el 2019 y como hubo antes sin duda, y una cooptación política de un órgano tan importante como es el órgano que establece a las autoridades que van a regir los destinos de un país, el órgano que les entrega sus credenciales, ¿verdad? No puede haber estas irregularidades que denuncia, y no puede hoy estar una vocal, una magistrada, ex magistrada elegida constitucionalmente en la clandestinidad. Y hoy perseguida y con un montón de procesos encima también. Y tiene denuncias concretas. No es descabellado lo que lo que dice ella. Está lo de la consulta previa que no existe en Bolivia, aun cuando lo establece la Constitución y demás. Don Armando Bacadíez en este libro nos dice: el proceso electoral influye en el establecimiento de la agenda de temas que forman parte del debate político, sea con la inserción de nuevos temas en la agenda pública, así como su consolidación, eliminación o jerarquización. Los electores procuran transmitir sus demandas a quienes ostentarán el poder de la decisión política. Producir representación, o sea, seleccionar y elegir a élites políticas y sus líderes, otorgar un mandato representativo fundado sobre una base electiva, reflejar el pluralismo de la sociedad en el seno de las instituciones políticas. En las democracias representativas, las elecciones generan el reclutamiento y la rotación pacífica de las élites políticas. La elección de un cuerpo de representantes que actúa en nombre de la colectividad nos lleva a una representación que refleje intereses sociales heterogéneos y conflictivos. Qué interesante. Heterogéneos, o sea, compuestos por características diversas y plurales, ¿verdad? Y conflictivos. De este modo, el pluralismo político de la sociedad estará presente en el seno de las instituciones, un hecho que no sucede cuando las élites políticas se sustentan sobre bases no electivas y el poder deriva de la religión o la coerción militar. Proporcionar gobierno, es decir, crear un apoyo político que sustente el gobierno, crear una oposición parlamentaria que controle el gobierno y establecer la orientación general de las políticas públicas. Producir gobierno, en tanto función de las elecciones, depende de las formas de gobierno que caracterizan a las democracias representativas. En el sistema parlamentario, los electores escogen a los representantes que elegirán al presidente del gobierno. En el sistema presidencialista, los electores eligen directamente a la persona que conducirá al poder ejecutivo. Así, las elecciones producen gobierno, pero también generan adversario del poder ejecutivo, una oposición parlamentaria que jugará la función de control del gobierno. Todo eso pasa por el tamiz del órgano electoral. Hoy, antes Corte Nacional Electoral, hoy Tribunal Supremo Electoral, lo que fuere, lo que se llamare. Pero esa es la gran y la grave responsabilidad que tiene un órgano que no puede estar como está hoy el órgano electoral, el poder electoral, el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia. Renunció el presidente Salvador Romero, terminó las elecciones y renunció. Hemos visto a un vocal del Tribunal Supremo Electoral que se lo había visto también en campañas políticas, levantando la bandera del movimiento al socialismo,
y siendo muy poco después miembro del Tribunal Supremo Electoral, cuando el primer requisito es no militar en ningún partido político y no haber militado un tiempo considerablemente antes de que haya sido elegido. ¿Cómo podemos tener esa realidad? Todo eso nos lleva a los conflictos en los cuales tenemos que lamentar pérdida de vidas, paralización del país, desmedro económico de los bolivianos, impedimento de trabajar, los conflictos sociales del año 2019, por ejemplo. Todo eso nos lleva a esto. Continúa reflexionando Ormando Bacadíes en su obra Derecho Electoral Boliviano, 1825-1997. Las elecciones también generan consecuencias en el desarrollo de las políticas públicas, dado que los resultados electorales configuran un gobierno de uno u otro signo, cuyas prioridades y preferencias políticas difieren entre sí. Las elecciones autorizan a los gobiernos para llevar a cabo políticas públicas orientadas en uno u otro. Ofrecer legitimación, esto es, contribuir a la socialización y la formación de la cultura política del electorado, establecer comunicación política mediante la interacción entre la opinión pública y la élite política, y legitimar el sistema político, el sistema de partidos y el gobierno. En democracia, el mecanismo de legitimación de acceso al poder son las elecciones, porque la única forma de representación legítima es la elección de los representantes por parte de los ciudadanos. Con las elecciones se legitima, en primer término, el sistema político como referente de la comunidad política. También se legitima a los distintos partidos que representan intereses concretos, desarrollando el comportamiento electoral que genera identificación partidista. Y por último, se legitima la designación de un gobierno. Son reflexiones que hace en el prólogo a esta obra Derecho Electoral Boliviano, una rareza bibliográfica que tenemos hoy aquí gracias a la librería editorial y librería Café Nación, que está en Oruro y que también hace envíos a todo el país. Es una librería que tiene un amplio catálogo. Pueden escribir al 628-41068 para que la librería les haga llegar el catálogo de obras selectas, en realidad de joyas bibliográficas que tiene en su amplio repertorio. Repetimos, pueden escribir al 628-41068 en Oruro, y para todo el país se hace envíos a nivel nacional. Nos dicen que están con una promoción que cualquier envío a cualquier parte del país tiene un costo simplemente de 10 bolivianos. Es la librería editorial Nación. Repetimos, pueden comunicarse al 628-41068. Historia, arte, política, filosofía, economía, diplomacia, relaciones internacionales, todo ello van a poder encontrar en la librería editorial y librería Café Nación. Además, van a poder cotizar la impresión de libros, porque también es una editorial que edita e imprime obras bibliográficas nacionales. Bien, vamos a revisar un poco más a fondo esta carta de Rosario Baptista Canedo. ¿Cómo termina? Termina con unas palabras un poco patéticas, bastante emotivas, ¿no? Derechos humanos no son protegidos por el régimen de derecho. No es un tema político, es un tema de derechos humanos y garantías mínimas para recuperar el Estado de Derecho. Cambiar las cosas requiere partir de algo, y ese algo no es otra cosa que romper los círculos de impunidad y corrupción. No pueden gobernar quienes han secuestrado la democracia para desmantelarla. Quiero expresar mi reconocimiento por todas las muestras de solidaridad, aprecio y apoyo, gracias a las que me encuentro bien, con el ánimo de seguir siempre. Lamento tener que buscar protección, no solo de quienes ejercen el poder, sino también de nuestro sistema de justicia, que es en el que debería confiar y resguardarme, pero al contrario se ha convertido en herramienta servil de la persecución y la extorsión. No importa dónde esté, estoy con mi país, buscando que los derechos humanos y la justicia se restablezcan. 22 de noviembre de 2020, naturalmente no tiene cito, no tiene lugar, Rosario Baptista Canedo.
Así concluye esta carta de la ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, Rosario Baptista Cadendo, que está ya en la clandestinidad, que se le ha instalado un proceso disciplinario por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hablaba el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Óscar Hasenteufel Salazar. Qué pena en realidad que tengamos un órgano electoral así. Óscar Hasenteufel Salazar tiene una trayectoria bastante amplia como abogado, como magistrado. Ha sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia en la década de los años 90. Ha estado en una corte al lado de gente de la talla de Luis Adolfo Siles Salinas, de Edgar Oblitas Fernández, etc. Tiene bastante experiencia y lamentamos que no se aclaren estos sucesos. El tema de la consulta previa es algo que no debe pasar desapercibido. Las denuncias de los programas políticos, ¿dónde están las propuestas de revisar la propia ley electoral que tenemos hoy en el país? Que ha sido una ley diseñada para evitar que nazcan nuevos partidos y para constituir un sistema de partido único. Eso es algo que está. Revisen la ley electoral. Es hoy prácticamente imposible fundar un nuevo partido. Es por ello que no se fundan nuevos partidos en Bolivia. Y es por ello que más bien seguimos con esa política de partidos tradicionales. Unidad Nacional, el MAS, el Movimiento al Socialismo, el MNR, todo lo que supuestamente se quería de alguna manera renovar, con la ley electoral hoy vigente se hace prácticamente imposible. Y nos vemos sometidos a un sistema de alianzas. Todo es alianzas, porque no se pueden fundar nuevos partidos. Así se alían el MNR con Podemos, con Unidad Nacional, etc. En la última elección, todo eran alianzas, todos son alianzas. Es difícil fundar un nuevo partido que le haría muy bien a este país. Hay gente con mucho talento, hay gente con ganas de servir a su país, muy preparada, estudiosa, pero que no cuenta con los recursos. Hoy el movimiento al socialismo ha hablado mucho de democratizar la política, de que no sea solo para logias, para élites económicas y políticas, pero precisamente a eso va la ley electoral que hoy rige en el país. Se necesita una fortuna para fundar un partido. Se necesita un trámite demasiado largo y engorroso además. Antes surgían así partidos muy saludables para la democracia boliviana porque no era tan difícil. Por eso teníamos elecciones que incluso habían hasta 15 o 20 partidos políticos terciando en una elección, lo cual es muy saludable. Un partido se podía fundar en un día. Así nació el Partido Socialista 1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es tan levantado por el gobierno del MAS, pero que rechazaría sin duda la ley electoral que tenemos hoy en Bolivia. Así se fundaban partidos muy interesantes, que llevó incluso a los indígenas, a los aymaras también al gobierno, como el partido, el movimiento Tupac Katari, el partido catarista y todo lo demás. Es algo sobre lo que debemos llamamos desde aquí profundamente a la atención para revisar sin duda alguna la ley electoral que hoy tenemos vigente en Bolivia. Es algo que debe ser revisado y que debe ser y se lo debe hacer lo antes posible, ¿verdad? Se lo debe hacer en cuanto se pueda, se lo debe hacer cada día. Cada día se deben revisar estas cosas, estos asuntos, y es además una potestad del Tribunal Supremo Electoral lanzar propuestas en este sentido, en sentido de revisar, de democratizar conforme establece la propia Constitución boliviana, el sistema electoral boliviano, que está en ruinas. Sinceramente. No lo decimos nosotros con afanes desestabilizadores ni nada por el estilo. Lo dice la propia realidad y esto viene desde la misma ley electoral. Pero lo dice además el hecho de que dos vocales, dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral tengan que renunciar
en menos de un año. Tendríamos un tribunal prácticamente acéfalo. Renunció Salvador Romero Vallivian luego de la elección, renuncia ahora Rosario Canedo Baptista. ¿Qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral? Bien, vamos amigos y amigas, vamos a una pausa breve en el programa. Quiero comentarles que desde este lunes, aquí en Oruro, Bolivia, arranca un evento muy importante, la primera Feria Interdepartamental del Libro, del autor al lector, libros antiguos, actuales y modernos. Es una feria donde se van a dar cita autores y hay muy talentosos que van a venir de Cochabamba, de La Paz, y de otros distritos del país a esta feria, primera Feria Interdepartamental del Libro, que se la realiza con el auspicio de la Librería Editorial Nación, de la Librería Café Nación y de la Universidad Técnica de Oruro a través de la Dirección de Extensión Cultural. Este evento va a tener lugar del lunes 29 al viernes 3, del lunes 29 de noviembre al viernes 3 de diciembre de este año en la Casa de la Cultura Simón y Patiño, en la calle Soria Galvarro, entre Ayacucho y Cochabamba. Van a haber autores, por ejemplo, pude conocer a un joven sociólogo muy talentoso que acaba de publicar una crítica a las relaciones, al sistema de relaciones laborales que existe hoy en Bolivia. Presentó su libro en la Feria Internacional del Libro, donde también pudimos estar en octubre reciente, y va a venir a presentar a Oruro esta obra. Es un sociólogo de la Universidad Mayor de San Simón, joven, bastante talentoso, de tiempo, y puedo decir que de tiempo he visto un libro tan bien hecho, tan bien logrado, y con propuestas concretas, un análisis profundo de las relaciones laborales en el país, además de la Ley General del Trabajo, de las normas laborales, una obra muy importante que va a llegar a presentar junto con otras. Tienen un grupo que se llama el Llancaimmanta, Grupo de Estudios del Trabajo, va a estar participando en esta feria, van a estar otros también de otros lugares de Bolivia. Vamos a ver este pequeño anuncio que tenemos y enseguida continuamos con Nación Digital. Bien, ese era el anuncio de nuestros amigos. Queremos agradecer además, somos parte de la organización de este evento importante que va a tener lugar desde el siguiente lunes aquí en Oruro, porque en Oruro no todo es carnaval. No todo, ya estamos en un ambiente bastante carnavalero. De fondo, no sé si se podía escuchar un momento atrás las bandas que aquí al frente de nuestro estudio importunan en muchas ocasiones, en realidad hasta altas horas de la noche, ensayando, haciendo temblar los vidrios. Bueno, estamos en un ambiente ya carnavalero, pero Oruro no es solo carnaval. A Oruro no solo se viene, señores, a tomar cerveza, a bailar, a orinar desde las graderías o a defecar en las calles. Oruro también es una ciudad de cultura, es una ciudad histórica. Es una ciudad que tiene fastos gloriosos. Oruro era la capital del republicanismo en lo político, por ejemplo. Acá permítanme hablarles de este libro. Es una biografía del presidente Hernando Siles Reyes, este gran estadista que gobernó el país entre 1926 y 1930, que tuvo un fin trágico. Fue arrasada su casa y fue expulsado hasta Valparaíso, en Chile, en una revolución del año 1930. Sin embargo, este gran estadista encabezó una de las más grandes victorias militares y diplomáticas que tuvo Bolivia en toda su historia. Estamos hablando del año 1928, cuando se produce en realidad el verdadero origen de la guerra del Chaco entre Bolivia y el Paraguay. Los paraguayos
toman un fortín boliviano, el Fortín Vanguardia, en el Chaco, lo incendian, matan un número, tres creo más o menos, tres militares bolivianos, soldados también, e incendian el fortín. Arrasan con el Fortín Vanguardia el 5 de diciembre de 1928. Gobernaba el país don Hernando Siles Reyes. El presidente, de una actitud enérgica, inmediatamente ordena una represalia. Y la represalia se produce con la toma del Fortín Paraguayo Boquerón, victoriosa por parte de las armas bolivianas, una victoria militar muy importante. E inmediatamente se moviliza el presidente Siles, Hernando Siles Reyes, que es padre de Hernán Siles Suazo, y además de Luis Adolfo Siles Salinas y de Jorge Siles Salinas, de quien tenemos un grato recuerdo y cultivamos una breve pero intensa amistad, y él falleció en el año 2014. Se movilizó, hizo ejercicio pleno de su atribución, de su derecho y de su obligación como presidente del Estado, lo que hoy no se hace. Se movió en la política internacional y logró que en Washington, una conferencia diplomática de los neutrales, lo que más o menos hoy podría ser una especie de OEA, se constituyó allá una comisión de neutrales, y logró que a través de la fundamentación que hizo y de la gestión diplomática que desplegó, logró que esta comisión de neutrales declare que Paraguay fue el Estado agresor, evidentemente, y ordenó además esta comisión, en virtud a las gestiones del gobierno boliviano, ordenó al Paraguay reconstruir el Fortín Vanguardia. O sea, fue una victoria militar y también diplomática. Bueno, 2 años después caía trágicamente el presidente Hernando Siles, pero se ha referido también él a esta tierra orureña, que vamos a aprovechar para dar acá lectura. Estábamos diciendo que Oruro era capital del republicanismo. Aquí en Oruro se reunían estaba Hernando Siles, se paseaba por la plaza de Oruro, esta plaza histórica y tan bella que tenemos aquí, donde está el monumento a don Aniceto Arce, con todo lo criticado que sea. Fue sin embargo un gran visionario, qué duda cabe, señalando la estación del ferrocarril, el primer ferrocarril en Bolivia, un gran visionario. Eso es Oruro, no es solo carnaval, no es solo bebida alcohólica y lo que hemos dicho un momento atrás. Y queremos desde aquí, desde Nación Digital, rescatar esta historia orureña también. Aquí en Oruro se paseaban Hernando Siles, Eduardo Díez de Medina por la plaza con sus trajes, sus sombreros, con sus bastones en algunas ocasiones. Se producían diálogos de jerarquía, de elevado nivel entre estos grandes repúblicos, porque eso es lo que eran repúblicos, sobre los cuales tenemos mucho, mucho que aprender. Hernando Siles tenía un cariño intenso a Oruro, y vamos a dar fe de esto a través de la lectura de unas cartas que dirige él. ¿No es cierto? Le dice lo siguiente. Por ejemplo, aquí. Le dice... efectivamente, usted conoce Oruro y sus hombres. En la ingratitud boliviana nada me extrañaría que Oruro hubiese olvidado el progreso inmenso que le comuniqué. Me alegro saber que lo reconoce. Luego le dice: he leído con agrado el número extraordinario de La Nación, que revela gran esfuerzo e inteligencia de quien lo dirige. Tiene unas referencias muy importantes también por acá, que se refiere a Oruro como una tierra ínclita, histórica, ¿no es cierto? Mucho agradezco, le dice al autor de este libro, que es don Benjamín Carrasco, el año 1920. Mucho agradezco sus amables conceptos con motivo de mi retiro del rectorado, que por consagración exclusiva al servicio público me desvió de la otra actividad. Quedó acá a cumplir sus gratas órdenes, esperando ser siempre favorecido por su amistad, que aprecio como una de las mejores. Se refiere así, y tiene conceptos muy, pero muy importantes acá a esta tierra orureña. Bien, están por ahí. Es Hernando Siles Reyes, acá en Oruro, que estuvo mucho tiempo acá, porque Oruro, como decíamos, era capital del republicanismo.
ese movimiento republicano que se proponía en los años 20, restablecer la institucionalidad política y republicana en el país. En Oruro se produjo la revolución de 1920, que llevó a Bautista Saavedra al gobierno, un gran republicano también. Aunque hubo separaciones de por medio, etcétera. En Oruro también nació el levantamiento político que llevó a Hernando Siles a la presidencia de la República, un gobierno muy importante y muy productivo para el país. Eso es Oruro, amigos y amigas, una tradición histórica, republicana, muy importante, que nosotros vamos a ir rescatando y que nos proponemos siempre rescatar. De esa manera concluimos el programa de hoy. Les agradezco por su atención. Vamos a estar de vuelta el día de mañana con novedades muy importantes. Mañana es viernes de entrevista y vamos a tener una entrevista a fondo muy importante. Vamos a anunciar oportunamente de qué se trata. Nos vamos, amigos y amigas. Hasta el día de mañana, siempre con el auspicio de la librería Café Nación. El Café de la Nación, me dicen que se llama, ¿no? El Café de la Nación. Está en Oruro, en la avenida Villarroel, entre Potosí y Pagador. Y pueden pasar además a tener contacto con libros de gran nivel. Muchas gracias por tu atención, amigos y amigas. Les saludó Henry Pablo Ríos Agorta y estamos de vuelta mañana a partir de las 8 de la noche a través de Facebook Live en Nación, la página de nuestra editorial y semanario, y también en nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Les vamos a agradecer para ir compartiendo más contenido profundo de investigación, más entrevistas, reportajes, siempre con el fin de contribuir a salvar, si se quiere, a este nuestro país tan solo en su agonía. Hasta mañana.